Una casa perfecta, una familia perfecta. Así parecía desde afuera. El señor Eduardo Salazar, un empresario millonario de la ciudad, vivía en una mansión moderna a las afueras, con su esposa Clara y su hijo de 8 años, Tomás. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Clara viajaba constantemente por trabajo, y Eduardo, aunque decía estar ocupado, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su oficina, revisando las cuentas de sus empresas. Tomás, mientras tanto, se quedaba con la niñera, Lucía, una joven tranquila, de voz suave y sonrisa tímida. Al principio, Eduardo confiaba plenamente en ella. Venía con excelentes referencias, era educada y el niño parecía feliz en su compañía. Pero una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad del portón, notó algo extraño. En la grabación del salón, la cámara mostraba un movimiento sutil, una sombra que cruzaba, y luego Lucía aparecía con Tomás sentado en el suelo, ambos mirando algo que no se veía del todo claro. Tomás reía, pero no era una risa común. Era una mezcla de alegría y miedo. Eduardo sintió un escalofrío sin saber por qué. Esa misma noche, decidió instalar cámaras ocultas en los lugares principales de la casa: el salón, la cocina y la habitación del niño. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a su esposa. Solo para asegurarme, se repitió a sí mismo, intentando justificar lo que sabía que era una invasión a la privacidad. Pasaron unos días. Todo parecía normal. Lucía llevaba a Tomás al colegio, lo ayudaba con los deberes, cocinaba y por las noches le contaba cuentos antes de dormir. Eduardo revisaba las grabaciones sin encontrar nada fuera de lo común, hasta una noche de jueves. Eran casi las 11. Eduardo estaba en su despacho, solo, con una copa de vino y el rostro cansado. Abrió el programa de monitoreo y comenzó a revisar las grabaciones del día. Todo parecía normal hasta que llegó a la hora en que Lucía solía acostar al niño. En la habitación de Tomás, la cámara mostraba una luz tenue, y los dos estaban sentados en el suelo, al lado de la cama. Lucía sostenía algo entre las manos, una pequeña caja de madera, y murmuraba palabras que el micrófono no alcanzaba a captar con claridad. Eduardo ajustó el sonido, y finalmente escuchó. No Lors, Tomás. Ella siempre te escucha, incluso si no puedes verla. El niño respondió con un hilo de voz. ¿Crees que mamá me escucha, aunque esté dormida? Lucía acarició su cabeza. Sí, cariño, siempre. Eduardo se tensó. ¿Mamá? Pero Clara no estaba dormida. Estaba en Nueva York. ¿A qué mamá se refería? Siguió mirando. Lucía abrió la caja y sacó una fotografía vieja, una mujer con el cabello largo y oscuro, sentada en un jardín. La mujer sonreía, y Eduardo reconoció de inmediato ese rostro. Era Valeria, su primera esposa, muerta hacía 5 años, en un accidente de auto. El vino casi se le cayó de la mano. ¿Cómo demonios consiguió esa foto? Susurró incrédulo. La cámara mostraba cómo Lucía y Tomás sostenían la foto entre sus manos. Papá dice que no hable de ella, dijo el niño. Dice que es mejor olvidar. Lucía lo miró con ternura. A veces los adultos se protegen del dolor olvidando, pero los niños recuerdan con el corazón. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Esa frase, Valeria solía decirla. Exactamente así. Los niños recuerdan con el corazón. Pasaron los minutos y la escena se volvió aún más desconcertante. Lucía, con los ojos cerrados, comenzó a hablarle a la fotografía como si realmente alguien pudiera oírla. Valeria, él te extraña más de lo que cree, y tu niño necesita sentirte cerca. Eduardo se levantó bruscamente. Estaba furioso. ¿Qué clase de juego enfermizo es este?, pensó. A la mañana siguiente, la enfrentó. ¿De dónde sacó esa fotografía?, le preguntó, arrojando la imagen sobre la mesa. Lucía se sobresaltó, temblando. No quería causarle problemas, señor. Tomás la encontró en el ático, detrás de una caja. ¿Y qué hace hablándole a una foto? ¿Qué significa eso de que mi hijo la escucha? Ella respiró hondo. Usted no lo entiende. Tomás me dijo que la ve, que su mamá le habla por las noches, cuando usted ya se ha dormido. Eduardo la interrumpió con un grito. Basta. No quiero que le meta esas ideas en la cabeza. Es un niño. Está confundido. Lucía bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Señor, yo también la vi. Hubo un silencio denso. Eduardo no supo cómo responder. ¿Qué dijo? Una noche, él me pidió que me quedara con la luz apagada.
Dijo que ella venía solo cuando estaba oscuro. Y entonces vi algo, una silueta. No la vi con los ojos, señor, la sentí. El aire cambió, olía a jazmín. Y escuché una voz que me dijo, cuídalos a los dos. Eduardo se quedó mudo. Valeria amaba los jazmines. Era su perfume favorito. Decidió revisar las grabaciones de esa noche. Buscó la fecha exacta que Lucía le indicó. Reprodujo el video. Durante los primeros minutos, nada. Pero a las 22:47, el monitor mostró algo. Una sombra difusa cerca de la ventana, un movimiento leve de las cortinas aunque no había viento. Luego, un destello, y una figura, apenas visible, parecía inclinarse sobre la cama de Tomás. El niño se movió, sonrió dormido, y sus labios formaron una palabra que el micrófono captó con claridad. Mamá. Eduardo se levantó de golpe. El video se detuvo. Su corazón golpeaba fuerte, entre miedo y nostalgia. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez en años, pensó en Valeria sin enojo, sin culpa. Recordó la última vez que la vio, el beso apresurado antes de que ella saliera de casa para aquel viaje del que nunca volvió. Y recordó que, cuando recibió la noticia del accidente, había prometido no volver a hablar de ella frente a su hijo, para protegerlo. Pero ahora entendía que el silencio no había sanado nada. Solo había dejado un vacío que su hijo llenaba como podía. Al día siguiente, Eduardo pidió disculpas a Lucía. Le agradeció por cuidar de Tomás de una forma que él mismo no había sabido hacerlo. Ella sonrió, con los ojos húmedos. Esa noche, por primera vez, Eduardo se sentó junto a su hijo antes de dormir. Le mostró la fotografía de Valeria y le habló de ella, de cómo se conocieron, de cómo le gustaba cantar mientras cocinaba. Tomás lo escuchó con atención, abrazado a la foto. Papá, dijo el niño, mamá va a estar feliz de verte sonreír. Eduardo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, una paz suave lo envolvió. Lucía, desde la puerta, observó la escena en silencio. Afuera, el viento movía los jazmines del jardín, y por un instante, un perfume leve llenó la habitación. Eduardo levantó la vista hacia la ventana, y por un segundo creyó ver una figura entre la luz de la luna. Sonreía. No sintió miedo, solo gratitud. Y esa noche entendió que algunas cosas no se graban solo con cámaras. Algunas solo pueden verse con el corazón. Una casa perfecta, una familia perfecta, así parecía desde afuera. El señor Eduardo Salazar, un empresario millonario de la ciudad, vivía en una mansión moderna a las afueras, con su esposa Clara y su hijo de 8 años, Tomás. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Clara viajaba constantemente por trabajo, y Eduardo, aunque decía estar ocupado, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su oficina, revisando las cuentas de sus empresas. Tomás, mientras tanto, se quedaba con la niñera, Lucía, una joven tranquila, de voz suave y sonrisa tímida. Al principio, Eduardo confiaba plenamente en ella. Venía con excelentes referencias, era educada y el niño parecía feliz en su compañía. Pero una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad del portón, notó algo extraño. En la grabación del salón, la cámara mostraba un movimiento sutil, una sombra que cruzaba, y luego Lucía aparecía con Tomás sentado en el suelo, ambos mirando algo que no se veía del todo claro. Tomás reía, pero no era una risa común. Era una mezcla de alegría y miedo. Eduardo sintió un escalofrío sin saber por qué. Esa misma noche, decidió instalar cámaras ocultas en los lugares principales de la casa, el salón, la cocina y la habitación del niño. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a su esposa. Solo para asegurarme, se repitió a sí mismo, intentando justificar lo que sabía que era una invasión a la privacidad. Pasaron unos días. Todo parecía normal. Lucía llevaba a Tomás al colegio, lo ayudaba con los deberes, cocinaba y por las noches le contaba cuentos antes de dormir. Eduardo revisaba las grabaciones sin encontrar nada fuera de lo común, hasta una noche de jueves. Eran casi las 11. Eduardo estaba en su despacho, solo, con una copa de vino y el rostro cansado. Abrió el programa de monitoreo y comenzó a revisar las grabaciones del día. Todo parecía normal hasta que llegó a la hora en que Lucía solía acostar al niño. En la habitación de Tomás, la cámara mostraba una luz tenue, y los dos estaban sentados en el suelo, al lado de la cama. Lucía sostenía algo entre las manos, una pequeña caja de madera, y murmuraba palabras que el micrófono no alcanzaba a captar con claridad. Eduardo ajustó el sonido,
y finalmente escuchó. No, Lors, Tomás. Ella siempre te escucha, incluso si no puedes verla. El niño respondió con un hilo de voz. ¿Crees que mamá me escucha, aunque esté dormida? Lucía acarició su cabeza. Sí, cariño, siempre. Eduardo se tensó. ¿Mamá? Pero Clara no estaba dormida. Estaba en Nueva York. ¿A qué mamá se refería? Siguió mirando. Lucía abrió la caja y sacó una fotografía vieja, una mujer con el cabello largo y oscuro, sentada en un jardín. La mujer sonreía, y Eduardo reconoció de inmediato ese rostro. Era Valeria, su primera esposa, muerta hacía 5 años, en un accidente de auto. El vino casi se le cayó de la mano. ¿Cómo demonios consiguió esa foto? Susurró incrédulo. La cámara mostraba cómo Lucía y Tomás sostenían la foto entre sus manos. Papá dice que no hable de ella, dijo el niño. Dice que es mejor olvidar. Lucía lo miró con ternura. A veces los adultos se protegen del dolor olvidando, pero los niños recuerdan con el corazón. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Esa frase, Valeria solía decirla. Exactamente así. Los niños recuerdan con el corazón. Pasaron los minutos y la escena se volvió aún más desconcertante. Lucía, con los ojos cerrados, comenzó a hablarle a la fotografía como si realmente alguien pudiera oírla. Valeria, él te extraña más de lo que cree, y tu niño necesita sentirte cerca. Eduardo se levantó bruscamente. Estaba furioso. ¿Qué clase de juego enfermizo es este?, pensó. A la mañana siguiente, la enfrentó. ¿De dónde sacó esa fotografía?, le preguntó, arrojando la imagen sobre la mesa. Lucía se sobresaltó, temblando. No quería causarle problemas, señor. Tomás la encontró en el ático, detrás de una caja. ¿Y qué hace hablándole a una foto? ¿Qué significa eso de que mi hijo la escucha? Ella respiró hondo. Usted no lo entiende. Tomás me dijo que la ve, que su mamá le habla por las noches, cuando usted ya se ha dormido. Eduardo la interrumpió con un grito. Basta. No quiero que le meta esas ideas en la cabeza. Es un niño. Está confundido. Lucía bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Señor, yo también la vi. Hubo un silencio denso. Eduardo no supo cómo responder. ¿Qué dijo? Una noche, él me pidió que me quedara con la luz apagada. Dijo que ella venía solo cuando estaba oscuro. Y entonces vi algo. Una silueta. No la vi con los ojos. Señor, la sentí. El aire cambió, olía a jazmín, y escuché una voz que me dijo, «Cuídalos a los dos». Eduardo se quedó mudo. Valeria amaba los jazmines. Era su perfume favorito. Decidió revisar las grabaciones de esa noche. Buscó la fecha exacta que Lucía le indicó. Reprodujo el video. Durante los primeros minutos, nada, pero a las 22:47, el monitor mostró algo. Una sombra difusa cerca de la ventana, un movimiento leve de las cortinas aunque no había viento. Luego, un destello, y una figura, apenas visible, parecía inclinarse sobre la cama de Tomás. El niño se movió, sonrió dormido, y sus labios formaron una palabra que el micrófono captó con claridad. «Mamá». Eduardo se levantó de golpe. El video se detuvo. Su corazón golpeaba fuerte, entre miedo y nostalgia. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez en años, pensó en Valeria sin enojo, sin culpa. Recordó la última vez que la vio, el beso apresurado antes de que ella saliera de casa para aquel viaje del que nunca volvió. Y recordó que, cuando recibió la noticia del accidente, había prometido no volver a hablar de ella frente a su hijo, para protegerlo. Pero ahora entendía que el silencio no había sanado nada. Solo había dejado un vacío que su hijo llenaba como podía. Al día siguiente, Eduardo pidió disculpas a Lucía. Le agradeció por cuidar de Tomás de una forma que él mismo no había sabido hacerlo. Ella sonrió, con los ojos húmedos. Esa noche, por primera vez, Eduardo se sentó junto a su hijo antes de dormir. Le mostró la fotografía de Valeria y le habló de ella, de cómo se conocieron, de cómo le gustaba cantar mientras cocinaba. Tomás lo escuchó con atención, abrazado a la foto. «Papá», dijo el niño, «mamá va a estar feliz de verte sonreír». Eduardo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, una paz suave lo envolvió. Lucía, desde la puerta, observó la escena en silencio. Afuera, el viento movía los jazmines del jardín, y por un instante, un perfume